¿No hay tamaño? ¿Afuera? Al frente de la inscripción. Igual demoraste mucho. Ah, no, porque estaba sonando un auto y fui al chasis también. No sé, porque al final no sé cuál es lo que estaba sonando. Bueno. La clase pasada ustedes decidieron no venir, así que el ejercicio se dio por hecho. Vamos a pasar al tema nuevo. De todas formas, gracias por avisar. Igual se tiene que presentar, ¿no? Igual se tiene que presentar los días, presentarse. Sí. Les agradezco el gesto, pero mi obligación es estar acá en ese horario. Así que vengan o no vengan, yo creo que igual. De hecho vine, saludé, dije que ustedes no estaban, los quemé de a uno y me convidaron por un té y me fui. No afectan tanto la clave. Bueno, yo quería hacerlo sufrir un rato, pero no me sale. Soy amable por naturaleza, entonces no me sale hacerle daño a los demás. Quería que sufrieran un rato. ¿No viniste a la clase anterior? No, Chica no viene. Ah, no, yo pensé, faltó a la anterior y viene a mí nada más. No, él no tiene que venir. Bueno. Vamos a hacer el ejercicio 273. Yo mandé deberes el 272 y en broma dije que eso fue hecho el día que ustedes faltaron y ahora en serio digo, lo hacen. Cuando lo tengan pronto me lo muestran. Yo ya lo hice, profe. Bien. No sé si está bien. Es un ejercicio muy tonto, por eso no le doy mucha importancia. Es para afirmar los conocimientos, pero sí, ahora me lo mostraron. Vamos con el 273. Dice, sea f una función polinómica de tercer grado dada por su representación gráfica. Y pide determinar f de grado 3 tal que, o sabiendo que f de 1 es menos 2. Y el gráfico que nos dan es algo de este estilo. Bueno, algunas observaciones. La clase pasada, la anterior a la clase pasada, nosotros vimos, ustedes estuvieron haciendo unas tablitas con cuentas y vieron que yo hice un gráfico similar a este, en donde a cada punto de esto le correspondía otro de acá según un gráfico. Que cuanto más números tomáramos nosotros, más se iba a asemejar esto a una curva. ¿No? Bueno, eso quiere decir que, por ejemplo, si yo me paro en el 3, pregunto, ¿cuál es la imagen del 3? El 0, porque me paro en el 3, voy a tocar la curva y observo que ya estoy parado en la curva. Entonces me queda solo fijarme qué valor hay en el eje vertical. Voy al eje vertical y tengo el 0. Si me paro acá, tengo que ir hasta tocar la curva. ¿Qué hago? ¿Bajo o subo? Subo. La curva está por acá arriba. Vendré para acá y tendré un valor determinado positivo. Lo interesante de esto es que lo que nos va a importar acá son algunos datos. Por eso esto no tiene que ser proporcional. Vieron que yo acá no puse una graduación, que siempre pongo una graduación en los ejes. Acá puse que esto es menos 2 y esto es 3. Y si uno lo mira, esta distancia es muy parecida a esta. O sea, si esta es 3, esta no puede ser 2. ¿Tá? Tiene que ser un poco más largo. Pero no importa, porque no está hecho a escala. Los dibujos estos nunca están hechos a escala.
Y, por ejemplo, nos dicen determinar f de grado 3 sabiendo que f de 1 es menos 12. Entonces, lo que yo voy a hacer es ubicar el 1 acá, que a ojo, eso no puede ser 1, porque si lo estoy ubicando a mitad de camino, entonces es 1,5. Pero repito, no me interesa eso, porque no estoy usando la proporción, estoy bosquejando ideas. La imagen de 1 es menos 12. Y bueno, me cayó acá. No sé si es justo el mínimo, anda por ahí. Acá voy a poner el menos 12. De vuelta, si esto es 3, esto no puede ser 12. Repito, no importa porque estamos bosquejando los datos. Y así van a ser todos los ejercicios de gráficas. Entonces, primera parte. Mejor dicho, el libro dice determinar eso. Yo voy a agregar una segunda parte. Estudiar signo de f. Después vamos a ver qué es estudiar el signo de una función. Vamos a determinar la función de grado 3. ¿Qué necesito yo para determinar un polinomio de grado 3? Volvamos a polinomios. Esto no sé si está grabando o no. Sí, está bien. ¿Qué necesito yo para tener un polinomio de grado 3? Lo pregunto de otra forma. Mirando este gráfico de una función polinómica, ¿qué puedo concluir sobre estos números que están acá? Que son raíces. Que son las raíces. ¿Cuántas raíces tiene? 3. El 3, el 0 y el menos 2. Son los puntos donde la curva corta el eje horizontal. Así que tengo 3 raíces. Y me piden un polinomio de grado 3. Entonces, por uno de los teoremas que vimos, no me acuerdo cuál fue, dice, si un polinomio de grado n, ¿tá?, tiene raíces, puede tener hasta n raíces reales. Bueno, entonces si tengo 3 raíces y me piden uno de grado 3, ya sé cuáles son las raíces. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer para determinar f? ¿Qué herramienta voy a usar? Si tengo las raíces. Lo que hicimos en el práctico 2 del... Supuestamente, sí. Conversión factorial. Muy bien. Eso. Yo le voy a llamar p de x al polinomio asociado a esta función polinómica. Esto que está acá no es un polinomio, es una función polinómica. Entonces yo le llamo p de x al polinomio. Descomposición factorial es coeficiente principal por x menos cada una de las raíces. Entonces yo no conozco el coeficiente principal, pero sí conozco las raíces. Una de ellas es menos 2, entonces ¿qué escribo acá? Más 2. Muy bien. La otra, Menos 3. Menos 3. bueno, sí, en orden sería 0. Sí. X menos 0, que es x, y x menos 3. Ahí está la descomposición factorial. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que acá había 3 raíces de la función polinómica. Entonces el polinomio tiene esas 3 raíces. Pero esa función no está determinada porque me falta el coeficiente principal. Entonces necesito un dato más. Evidentemente, ¿qué dato no usé todavía? Usé este y este. Claro, no sé que la imagen de 1 es menos 12. Entonces vamos a borrar. P de 1 es A por menos 1 más 2, menos 1. No, perdón, estoy poniendo mal. Es 1. P de 1 es 1 más 2, 1 y 1 menos 3. ¿Y esto a cuánto tiene que ser igual? Menos 12. A menos 12. Entonces acá ya tengo la otra ecuación. Hago las cuentitas. Esto es A por 3 por 1 por menos 2. Tiene que ser menos 12. ¿Cuánto es el producto de estos 3 números? Menos 6. Menos 6. O sea, lo escribo así. Menos 6A igual menos 12. Por lo tanto, ¿A cuánto vale? 6. No. 6 por 6 es 36. 2. 2. Porque este menos 6 pasa dividiendo. Entonces queda 2. Menos 6 por 2 es menos 12. Entonces ahora sí está determinado el polinomio. P de x es 2 por x más 2 por x menos 3. Pero a mí me piden determinar la función polinómica. Entonces ahora viene un problema técnico. Es simplemente escribirlo así. F de x iguales a la cuentita esta. Este es el polinomio, esta es la función polinómica. O sea, la función cuya regla de asignación es un polinomio. ¿Cómo hacemos estas cuentitas? Distributivo. 2 por Sí. x.
Por ejemplo, hacemos esto primero. Sí. Yo sugiero hacer este y después el 2, pero lo hacemos igual. Vos decís este por este. Entonces queda 2x más 4 y después, Por X. bueno, ya hacemos por este entonces. Queda x cuadrado menos 3x. Queda 2X al cubo. 2x cubo 6X al cuadrado. menos 6x cuadrado Más 4X al cuadrado. Y 4, 12, menos 12X. Muy bien. Y si sumo lo sumable, Me queda menos 2, es decir, 2X al cubo, menos 2X al cuadrado, menos 12X. ahí está. Entonces, f de x es esta función. Vamos a poner entonces, por lo tanto, f de x es 2x cubo menos 2x cuadrado menos 12x. Y acá respondí la primera pregunta. Determina una función polinómica de grado 3 cuyas raíces son estas y el coeficiente principal, bueno, va a ser 2 porque la imagen de 1 es menos 12. Ahí terminé. Entonces se entiende que estamos usando un polinomio para resolver un problema intramatemático. Me piden una función de grado 3, entonces uso un polinomio. Encontré los números que buscaba, entonces respondo, la función polinómica es esta. Y repito la diferencia entre polinomio y función polinómica. Ustedes miran acá y miran acá, me dicen, esto que escribiste acá es lo mismo que escribiste acá. Sí, pero acá estoy viendo un polinomio y acá estoy viendo una función. Porque esto, f de x igual e a la x, también es una función, pero no es polinómica, porque esto no es un polinomio, es una exponencial. Entonces, cuando esta función tiene como regla de asignación un polinomio, se le llama función polinómica. O sea que esta función es esta. Bueno, ¿hasta acá se entendió? O sea que vamos a tener que usar todo lo que vimos en polinomios para resolver los problemas estos de las gráficas. Vamos aplicando lo que hemos visto. Y ahora vamos a la parte 2.
estudiar el signo de una función es estudiar para qué valores de x ocurre que f de x es mayor que 0, es menor que 0 o es igual a 0. A eso se refiere el concepto de estudiar signo de f. Ahora, pregunto, ¿qué es el signo de una función? Bueno, es el signo de cada valor de x. Entonces, yo quiero saber para qué valores de x la función es mayor que 0. Lo que me están preguntando es, por ejemplo, la imagen de 1, ¿qué signo tiene? Negativa. Y para todos los valores que están entre 0 y 3 ocurre lo mismo. Entonces yo diría que f de x es menor que 0 para todos los x que están entre 0 y 3. Entonces vamos a empezar, de acuerdo con los datos que tenemos el gráfico, lo que se suele hacer es proyectar esos valores en este eje. Este es el eje x que lo volví a dibujar. Acá hay dos veces el eje x, es el mismo eje x. Y acá puse signo de la función, se pone signo de f o bien SG, significa signo. Y ahí vamos a poner primero las raíces, o sea, los puntos donde la función corta el eje horizontal. Función corta en 3, corta en 0 y corta en menos 2. O sea que ponemos esto. Esos ceros significan precisamente la imagen. O sea, cuando x vale 3, f de 3 vale 0. ¿Sí? Yo acá voy a poner con verde para que quede en evidencia que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. 1 no es raíz. Entonces, yo puedo escribir, ¿cuánto es la imagen de 1? Menos 12. Entonces pongo menos 12. Estoy poniendo del lado de abajo el valor de x, por eso acá dice x. Si x vale 1, ¿cuánto vale su imagen? Menos 12. Esto es cierto. Si x vale 3, ¿cuánto vale su imagen? 0. Ahora, de los infinitos valores que forman el eje horizontal, a mí me van a importar, por lo general, o al menos en este nivel, el quinto, importa solamente aquellos valores cuya imagen sea 0, o sea, los ceros. Por eso ponemos solamente las raíces. Pero esto es lo que significa el 0 arriba. La imagen de este número es 0, así como la imagen del 1 es menos 12. Y si yo tomo un valor acá, pues bueno, la imagen de 7 es 34, no sé. Pero abajo se ponen los valores de x y arriba los valores de f de x. Entonces ahora pregunto, en 3 vale 0, ¿qué ocurre si yo tomo un valor por acá? Va a ser positivo, ¿no? Porque esto es una función polinómica, esto sigue de largo. Sigue así. Como en el gráfico no se indica otra cosa, eso quiere decir que la función sigue más o menos así. No vuelve a bajar, ni hace nada raro. Si no, tendría que estar explicitado el gráfico. Así que todo esto va a ser positivo. Quiere decir, todos los reales a partir de 3 tienen imagen mayor que 0. Lo cual es cierto, que están acá los modelos. ¿Qué pasa entre 0 y 3? Va a ser negativo. Así que esto, bueno, lo dejo, va a ser negativo. Entre menos 2 y 0 Positivo. va a ser todo positivo. Y de menos 2 hacia la izquierda va a ser todo negativo. Entonces, acá tengo estudiado el signo de la función, que gráficamente es lo mismo que decir es positivo si la función está sobre el eje horizontal. Entonces, si tomo como referencia el eje horizontal, veo que acá la curva está por arriba del piso. Y acá también tiene un chichón arriba del piso, entonces eso va a ser positivo. Y si está por abajo del eje, como es este caso, va a ser negativo. Y si corta al eje, va a ser 0. Entonces acá tengo resuelto el estudio del signo, que a partir del gráfico es facilísimo. Pasar una raya y
y hacerlo, qué sé yo, no tiene ninguna dificultad. Lo que esté arriba, pongo más, lo que esté abajo, pongo menos. Ahora, vamos a poner resolver f de x mayor que 0, f de x menor que 0, f de x igual 0, f de x mayor o igual que 0, f de x menor o igual que 0. Ahí están todas las posibilidades. Y voy a repetir ese gráfico. Vamos con el primero. Bueno, lo voy a poner con rojo. Con azul. A ver. Vamos a resolver el primero, que es f de x mayor que 0. Ser mayor que 0 es ser positivo. O sea, no puede ser 0 ni menor que 0. Entonces, mirando esto, está claro que esto que está acá es lo mismo que está acá, ¿no? Lo volví a copiar allá para no estropear este dibujo. Entonces, yo me fijo, ¿para qué valores de x la función es mayor que 0? 3. En 3 vale exactamente 0. Yo quiero que sea mayor que 0. Es lo que acabamos de ver. ¿Por qué dice más acá y menos acá? ¿Qué pasa si yo tomo el valor 4? La imagen de 4, ¿qué signo tiene? Positiva, el 4 está por acá, tiene imagen positiva. Entonces acá pido lo mismo. ¿Dónde están los números cuya imagen es mayor que 0? Ya 3,01 ya es positivo. Bueno, entonces ¿dónde están? Después Del del 3 3. para adelante. Del 3 para adelante. Muy bien. ¿El 3 me sirve? No. No, porque el 3 es exactamente 0. Entonces eso se simboliza así, con una línea inclinada y esto contigo. Y acá suele sombrearse. Eso significa, te sirven todos los números desde el 3, pero no el 3. Eso significa la barra inclinada. ¿Hay algún otro? Positivo, sí. Delante del 0. De menos 2 al 0. Entre menos 2 y 0. Muy bien. Entre menos 2 y 0, f de x es mayor que 0, que ese es positivo. Pero de vuelta, pregunto, ¿me sirve el 2, el menos 2, me sirve el 0? Entonces lo represento así, con barras inclinadas. Ahí está resuelto gráficamente. Ahora vamos a responder la otra, f de x menor que 0. Tenemos f de x menor que 0. Quiero saber para qué valores de x ocurre que f de x es menor que 0. Entre el 0 y el 3. Por ejemplo, entre 0 y 3. ¿Me sirve el 0? Entonces barra inclinada. ¿Me sirve el 3? No. Barra inclinada. Y entre ellos, sí. ¿Hay algún otro? Pasado del menos 2 para allá. Muy bien. Entonces ponemos algo similar a esto. Viene desde menos infinito y el menos 2 no me sirve, así que pongo una barrita inclinada. Esa es la solución gráfica. Bueno, vamos con el tercero, que dice f de x igual a 0.
Así que aquí sería más infinito. ¿Ok? Aquí sería más infinito. De 3 a más infinito. Ahora vemos eso. Ahí tenemos la definición. Bueno, vamos de a poco. Bueno, entonces acá me piden f de x igual a 0. ¿Dónde están los resultados? Menos Menos 2, 0 y menos Muy bien. Así que es menos 2, 0, 3. Ahí terminó. Son esos. Bueno, ahora vamos con los dos últimos. Ay, ese perro, alguien tiene un revólver. ¿Y esa por la ventana? Bueno, vamos entonces con f de x mayor o igual que 0. ¿Qué valores cumplen que su imagen son mayores que 0 o iguales a 0? Bueno, sería menos 2, 0 y 3 serían iguales a 0. Claro, ya lo tenemos, es una combinación de este con este. Mayores que 0 ya lo tenemos, así que sería de 3 en adelante y entre menos 2 y 0. Pero a mí me dicen puede ser igual a 0 y los iguales a 0 son estos 3. Entonces eso se representa con una barra recta, así. Por lo tanto, esta es la representación gráfica de la solución. En vez de ser una barra así, es un rectángulo. Ahí estoy incluyendo los extremos. Obviamente el de 3 no tiene extremos porque sigue hasta el infinito. Y este otro dice f de x menor o igual que 0. Entonces ya sé que es una combinación de este con este. Los que son menores que 0 eran hasta el menos 2, pero el menos 2 me sirve. Por lo tanto, lo dibujo así, un cajoncito, termina recto, ahí quiere decir que incluye el número. Y es este mismo intervalo, pero incluyendo los extremos, el 0 y el 3. Por lo tanto, queda así, un rectángulo. Muy bien, ahí están todas las combinaciones posibles. O sea que estos 5 casos son los 5 posibles casos que se les puede pedir. No es posible preguntar otra cosa. Están todas las combinaciones. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es pasar de la representación gráfica a la representación conjuntística. Por eso es un espacio al costadito. Una forma de escribir esto es mediante la notación de intervalos. Yo acá puedo poner que los x se encuentran entre menos 2 y 0. Entonces yo voy a escribir x, y miren cómo lo escribo, x va a ser menor que este y menor que aquel. Perdón, este número menor que x, menor que este. Ahora, ¿entre quién y quién está la x? Está entre menos 2 y 0. Entonces acá pongo menos 2 y 0. Este primero es este intervalito. Y ahora tengo que escribir este. ¿Cómo lo escribo? Poniendo que x tiene que ser mayor que 3. X mayor que 3. Entonces, ahí escribí esto.
Vamos a cambiar aquí por 1. Yo digo que lo que era ese 1. Es el y el o lógico. Está, ahora lo cambié por 1. Quiere decir, x tiene que estar entre menos 2 y 0 o x tiene que ser mayor que 3. Bueno, con esta notación, ¿cómo escribirían esto? X igual. No. Cuidado. ¿Dónde empiezo? Infinito. En menos infinito. Voy hasta menos 2. Quiere decir que x tiene que ser menor que menos 2. O sea, acá no pusimos 3 menor que x menor que infinito. Pusimos x mayor que 3. Ahora vamos a hablar de infinito. Este pedacito ya lo tenemos. ¿Dónde también puede estar x? Mayor que 0. ¿Entre qué valores puede estar x? Entre 0 y 3. Entre 0 y 3. O sea, entre 0 y 3 tiene que estar x. Entonces lo escribo así. X tiene que estar entre 0 y 3. Con el signo de menor, porque 0 es menor que cualquier valor que esté acá, y cualquier valor que esté acá es menor que 3. Siempre menor, siempre con esa relación. Bueno, y este último, este es mucho más fácil. ¿Cómo es la respuesta? Menos 2, 0 y 3. X igual menos 2, o x igual 0, o x igual 3. Ahí no hay nada de menor porque es uno solo. Bueno, y acá, vamos a prolongar un poquito más. ¿Cómo lo pondrían con esta notación? Ahí. Menos 2. Primero me paro en la zona y digo entre quién y quién está la x. Menos 2, 0. O sea que pongo menos 2, x, 0. X evidentemente tiene que ser menor que 0, o sea que esto va siempre. Pero ahora puede ser igual. Entonces acá le agrego el igual. Acá tengo menos 2, menor o igual que x, menor o igual que 0. O bien, ¿qué otra cosa puede pasar? Si x está de este lado, ¿cómo lo escribo? X mayor a 3. Mayor o igual a 3. Mayor o igual que 3. Muy bien. Puede ser mayor que 3, pero también puede ser 3. Por eso mayor o igual. Y este último, inspirándome en lo que ya tenemos por ahí. X. Ahí sería mayor, ¿no? Menor o igual que menos 2. Muy bien. Menor o igual que menos 2. Tiene que ser menor que menos 2. O sea, hasta el menos infinito. Menor que menos 2. Pero también puede ser menos 2. Por eso el igual. O bien, ¿qué otra zona me sirve? Entre 0 y 3. O sea, 0 menor o igual que x, menor o igual que 3. Ahí lo tengo con notación de intervalo. Y ahora vamos a ver una tercera notación. Acá tenemos la primera, notación gráfica, notación de intervalo, pero vamos a ver la conjuntística. Son los x pertenecientes a los reales, tales que ¿cómo ponemos eso? X pertenece, o sea, esto podría haberlo puesto acá también. X pertenece al intervalo que va de menos 2 a 0. Entonces ponemos menos 2, 0. Como acá ni el menos 2 ni el 0 están incluidos, pongo con paréntesis curvos. Ay, no me da. Sí, me da. O X pertenece al intervalo que va del 3 al más infinito. Acá es donde entra el más infinito. Podemos poner de 3 a más infinito. Bueno, esto es una llave que no me da para escribirla. ¿Está? Esto es con notación de intervalos. Esto con desigualdades y esto con dibujitos. Vamos a ver si podemos hacer lo mismo acá. X, aclaro que esto que puse acá puede ir acá. Y esto que puse acá puede ir acá. Se puede intercambiar. Simplemente que acá está escrito con la notación conjuntística.
¿Cómo lo escribirían este intervalo entonces? X pertenece. X real, tal que, y ahí ponemos todas las condiciones que cumplen. La primera condición, ¿cómo pongo ser menor que menos 2? Con esta notación. Pueden inspirarse en esto. Infinito. Menos infinito. Menos infinito. ¿Hasta dónde? Dos. Hasta menos 2. Menos dos. Muy bien. Va de menos infinito hasta menos 2. Pero el menos 2 no me sirve, entonces voy a poner un paréntesis curvo. ¿Cuál sería la otra opción? X perteneciente a qué intervalo. 0 y 3. Así que escribo 0, 3 y ahora me fijo los paréntesis. Curvo. Curvo los dos, porque no me sirve ni el 0 ni el 3. Así que 0, 3. Y cierro la llave. Y este último. X perteneciente a los reales, tales que, ¿qué ponemos? Menos infinito. No, solamente los puntos azules. A. Menos 0 y 3. Menos dos. X es igual a menos 2, o X es igual a 0, o X es igual a 3. O sea, lo mismo que está acá. Sin paréntesis porque no, ese no se puede expresar como intervalo. Sería lo que llamamos un intervalo degenerado, pero no vamos a entrar en las definiciones. Bueno, y este de acá, vamos a escribirlo arriba. X perteneciente a los reales, tales que X está entre menos 2 y 0. Así que voy a poner X pertenece menos 2, 0. Pero acá me sirve el menos 2 y me sirve el 0. Cuando me sirve, pongo un paréntesis recto. Como me sirven ambos, pongo recto en ambos lados. Por lo tanto, el segundo que pondrían. 3. 3. X pertenece al 3 Más infinito. y acá Recto. recto. Y acá Curvo. curvo. Esto va a ser siempre curvo porque el infinito no es un número, nunca llego. Muy bien. Bueno, y a ver si acá arriba nos entra este. X perteneciente a los reales, tales que, ¿cómo escribo esto? Menos infinito. Muy bien. X pertenece menos infinito, menos 2. Y acá, Recto. recto. Muy bien, recto porque el menos 2 Sí. está en el intervalo. O bien, X pertenece a qué intervalo. 0, 3. ¿Con Y qué? quedó con recto. Los dos rectos. Ahí está. Así que X pertenece al 0, 3. Bueno, quedó medio apretado, pero ahí están todas las notaciones posibles, o por lo menos las más usuales. Usando notación de intervalo, entonces, yo podría preguntar. Vamos a ponerlo acá. ¿Cómo escribo esto con la notación de intervalos? Con esto. X pertenece a los reales. Tales que X, 1, paréntesis, X pertenece. 1, 3. Paréntesis curvo arriba, adelante. Ahí va. Y Recto. recto atrás. Muy bien. Ahí está la notación. Y como yo les decía que esto que está acá es lo mismo que esto que está acá, puedo esto escribirlo así. O sea, sin la llave, si el X pertenece a R. ¿Está? A veces, por cuestión de simplicidad, se deja así, nada más sin escribir esto. Esto es lo más formal que puede haber. Por lo general, si estamos trabajando con elementos de diferentes naturalezas, se usan conjuntos. Pero si no, pueden escribirlo así. La obligación es mostrarles todas las posibles, ustedes usan los que más les convenga. Entonces ahí tenemos todas las combinaciones posibles para poder responder. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Qué? Está apareciendo una pantallita, sí, que se está por cortar. Ahí se está. Me aparece unas letras ahí.
Andás a ver. La batería tengo todavía. Andás a ver qué es. Gracias. El 1 y el menos 12 lo puso ahí para dar un ejemplo a nosotros, pero en realidad ¿Lo que lo ven? el 1 y el menos 12. Claro, por eso, para que vean que ahí, ¿qué significa esto? ¿Por qué siempre se pone 0 acá? Porque acá se pone la imagen de lo que está abajo. Si acá tenemos un 1, la imagen de 1 es menos 12. Pero de todas las imágenes, las que nos importan son las imágenes que es el 0. Por eso ponemos el 3, el 0 y menos 2. Lo puse en otro color además para eso, para que se vea que no tiene nada que ver con esto. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces les pido que piensen ahora el que sigue. Ah, no, pará. Ah, no va a dar el tiempo. Piensen en el 274 para mañana. Mañana arrancamos con ese y yo ya les voy a dejar de ver porque el lunes que viene, que no tenemos clase, el lunes que viene es 2. Así que nos vemos mañana y después el martes. Está. El parcial va a ser el 17. ¿Está confirmado, profesor? Al día de hoy, sí. Capaz que mañana te digo otra cosa. Ese día que venimos solamente para esto. No se sabe. Es probable que tengas que venir siempre, todos los días, que sea sin suspensión de curso. No, No, pero digo, el día. el día del parcial venimos solo el parcial. No, el día del parcial vienen las materias que tengan. Siempre y cuando los profesores no tengan que dar parcial o... Estuvimos hablando justamente eso mismo para poder dar clase de apoyo. Nosotros tuvimos una sala docente la vez pasada, que fue supongo la razón por la que ustedes no vinieron el lunes. El martes tuvimos una sala docente, se discutió una determinada cosa y falta la base de inspección. Y lo que se resolvió, o no de acuerdo yo, es eso, que los parciales son sin suspensión de curso. Si además el día del parcial vienen solo ese parcial, bueno, eso no lo sé. Yo supongo que no, tienen que venir a todos. Si es sin suspensión de curso, no pueden suspender el curso porque es un parcial, sin suspensión de curso. Pero eso lo vamos afinando sobre la marcha. Yo lo que les digo, lo que yo sé al día de hoy, el parcial es el 17, porque lo puse yo la fecha antes de subir la calidad. Claro, no, sí sabemos que es sin suspensión de clase, pero tenemos que ver que los profesores, justo el profesor que compartamos con usted, pueda venir, que no tenga el parcial. O sea, en mi caso son Pablo y el buen hombre. Cualquiera de los dos antes que yo. Profe, ¿cuándo qué cae el 17 ya sabe? ¿El 1 o martes? Martes, por eso lo elegí martes para tener más tiempo, porque hay que terminar antes. Si se suspende la clase justo el día del parcial, o sea, eso sería con suspensión de clases, porque todos los días van a ser parciales. Por eso supongo que no. Ahora, si ese día se arregla con el profesor que está antes y cede una hora, bueno, eso sería cuestión de con Pablo o con no hay ningún problema. Pero al principio me parece que no, se cambió de clase, de 9:30 de 9 a 10:30. Bueno, por ahora les digo entonces. ¿Cuánto más vamos a dar, profe? ¿Lo qué? ¿Cuánto más vamos a dar? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto más vamos a dar? No, esto ya está, es la parte que terminamos ahora. Así que ahora que se apoyó. En realidad, bueno, sí, clase de apoyo. Sería hasta el ejercicio 281. Pero yo más ordenado. Bueno, si eso nos hace sentir tranquilos, bárbaro. Pero mirá que es hasta el 281. En física todavía tengo un tema nuevo para 236 al 281. Los que no hayan hecho, porque no, usted dijo hasta el 200. Bueno, no. Estoy diciendo del 236 al 281. Pero íbamos en el 274, o sea, fue para atrás de vuelta. Claro, por eso, para el parcial va todo eso. Si después logramos. Eso es para el parcial, claro. Clases de apoyo y van a ser en cuanto terminemos de redondear esto. Esto yo creo que ya mañana quedó un poco redondeado, porque después es trabajo. Y como acá estoy evaluando polinomios también, con esto ya evalúo todo el tema que hemos dado en la presencialidad. Queda ver qué hacemos después con geometría. Las clases se extienden hasta el 20 de diciembre, pero no sé qué va a pasar con esta resolución. Entonces, todo lo que digo es en la clase de hoy. No sé lo que puede pasar mañana. Capaz que mañana vengo y les digo otra cosa. Así que hasta este momento yo digo, va a ir hasta acá para el parcial, les va a tocar el estudio de una función polinómica, ese va a ser lo único que van a tener que hacer, pero los datos que les voy a dar, Dios te ayude. Y porque es un ejercicio de estos que han hecho,
de estos, pero con un gráfico. Por eso digo que no es sencillo, es lo que ya han trabajado. Y bueno, voy a evaluar lo que vimos. ¿Y clases de apoyo? Sí, o sea, van a ser todas clases de apoyo. Son necesarios ejercicios de esos. Pero ya han tenido la experiencia, esos ejercicios son difíciles. Y a esa dificultad se le agrega el gráfico. Porque después te puedo pedir, bueno, de ese ejercicio y graficar la función. Para graficarlo no vas a usar una tabla de valores, no lo terminas nunca. Se usa otra cosa. Y bueno, es lo que vamos a ir viendo en lo que queda de tiempo. Mañana vamos a redondear un poco esto y la semana que viene ya nos vamos a meter de lleno en lo que es la práctica. O sea, van a trabajar ustedes, yo les voy dando pautas, pero no es fácil. Eso se lo expliqué siempre. Es un tema muy difícil, por eso invertí todo el tiempo en esto, bastante difícil. Y lo digo para que no se desanimen.